Bueno, habrá estado escuchando, estamos en la previa conversando. Nos visitan estudios esta noche, aquí en Entre Todos, el contador Enrique Sanín, presidente de la Federación Económica de Formosa. Vamos a compartir este primer bloque con él, hablando de economía, ¿no? Como estamos hoy por hoy, más allá de que, bueno, seguro ya en sus casas cada uno sabe qué está tratando de ajustar, cómo está viendo para llegar, no solamente a la semana, fin de mes y el año, ni hablarle, ¿no? Este cierre que no nos falta tanto. Enrique, muchas gracias por venir a nuestro canal. Gracias a ustedes, gracias a Canal 7 y bueno, buenas noches a todos los televidentes, ¿no? Bueno, ¿en qué contexto estamos hoy por hoy con nuestra economía, ¿no? ¿Por dónde empezamos a hablar? Sí. Es bastante difícil tocar el tema, ya a lo mejor la gente está cansada de escuchar de la crisis, realmente la realidad es así, y vienen momentos muy difíciles si no hay una solución inmediata por parte del Fondo Monetario Internacional o del Tesoro de los Estados Unidos, que está en discusión. Si eso no es así, realmente es preocupante, porque realmente, ¿qué es lo que le falta a la Argentina? A la Argentina le falta ingresos, no tienen los ingresos suficientes para tratar de ver la posibilidad de solucionar sus gastos, ¿no es cierto? Porque los ingresos son menos que los gastos, lamentablemente. Y bueno, hace un ratito estábamos hablando de los déficits que tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional está con un déficit entre ingreso y egreso de prácticamente entre un 5,9 y un 6%, mientras que las provincias están superavitarias, la mayoría. Es decir, que no es un problema de las provincias, sino que más un problema de nación. Sí. Pero ¿por qué repercute en las provincias? Repercute en las provincias porque justamente las provincias se nutren de la nación en base a la coparticipación, porque cada uno de ustedes, los que nos están escuchando y mirando, realmente lo que se hace es de que ustedes pagan sus impuestos, es decir, tanto el sector laboral como el sector de las pequeñas y medianas empresas, o de las medianas empresas o las grandes empresas, pagan, y eso va a un fondo común. Ese fondo común donde va a Nación, y Nación coparticipa de acuerdo a los porcentajes de coparticipación que le corresponde a cada provincia, a Formosa, Chaco, etcétera, etcétera, o sea, las 24 provincias. Entonces, esos impuestos nacionales que se pagan se coparticipan porque los estados provinciales no recaudan eso. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el impuesto de valor agregado, impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Y hablando de impuesto a las ganancias mínimas presuntas, es un tema de que también nos preocupa a los empresarios, ya que hoy se está pagando el 0,25% y lo están por llevar al 1%. Es decir, el Estado necesita más ingresos, como en el caso específico, por ejemplo, de las retenciones que han aplicado al sector agropecuario, 4 pesos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la evaluación del dólar, y 3 pesos de otras economías, o de otras vendría a ser de otros estamentos que hacen a la actividad primaria. Y en el caso de lo que es producto elaborado,
que es de la producción primaria, han aplicado un 10% de retenciones. O sea que esto es la forma de ver de cómo recaudar el Estado para afrontar todos los gastos que tiene, y lógicamente uno de los temas fundamentales que son, ¿no es cierto?, un Estado que se ha endeudado muchísimo en estos 2 últimos años, que prácticamente se habla más o menos entre 150.000 y 160.000 millones de dólares. Entonces esto es lo que agrava la situación para el sector. En definitiva, hoy el Estado Nacional está a pesos más, pesos menos, entre 150.000 millones de dólares endeudado, con deudas externas. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, eso hay que pagarlo. Es decir, ¿y de dónde tiene que salir? Tiene que salir de la actividad productiva. Es decir, tiene que salir de todo lo que se produce en la Argentina, tiene que volcarse, ¿no es cierto?, a la economía externa, para que ver la posibilidad de recaudar, y con esa plata de recaudar, de todo lo que se le agrega valor agregado fundamentalmente, o lo que sea materias primas también, poder, ¿no es cierto?, pagar esas deudas que fueron contraídas. Y esto es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Es decir, tenemos vencimientos, o por ejemplo, por dar un ejemplo, tenemos, antes eran las LEVAC, por ejemplo, ahora son las LETER, que es lo mismo. Le cambiaron, simplemente le han cambiado de nombre. Y realmente eso lo toman generalmente todo el sector financiero. Yo creo de que, hablando un poquitito abiertamente para que nos escuchen los televidentes, uno de los problemas de que lamentablemente no hubo un plan económico para desarrollar al país en las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo en las economías regionales. Que la pequeña y mediana empresa, no nos olvidemos que es el 98% del país, de las cuales lamentablemente hoy tenemos unas 14.000 pequeñas y medianas empresas que han quebrado, que han dejado, es decir, de producir, y que han muchos trabajadores que lamentablemente hoy están sin trabajo, que pasa a la parte de la desocupación. O en el caso, por ejemplo, de la apertura en forma indiscriminada que se hizo, y se está haciendo y se continúa, de las importaciones de todo tipo, que no podemos ser competitivos porque es imposible la cantidad de impuestos que pagamos. Nosotros pagamos, por ejemplo, un impuesto del 35% de las ganancias, del 21% del IVA, se paga ingreso bruto de acuerdo a la provincia entre un 3 y un 5%. Si se paga impuestos brutos también municipales. Y hay cerca de 97 impuestos que el pequeño y mediano productor tiene que estar continuamente pagando. Y también, lógicamente, dentro de esto están el sector obrero, que tiene que estar aportando también su grano de arena a sus exiguos salarios hoy, que hoy realmente no le alcanza para nada. O sea que la situación no es fácil, la situación es muy compleja, pero acá se sale produciendo. De otra forma no vamos a salir de esta situación compleja que está el país. Yo creo de que el presidente de la Nación lo ha manifestado, que el producto más grave fue, ¿no es cierto?, las guerras comerciales que existen entre China y Corea y Estados Unidos, y el aumento de las tasas, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que realmente ha perjudicado a la economía argentina. Ese es uno de los problemas de factores externos que él hace hincapié. Pero yo me pregunto, ¿cómo en otros países limítrofes al nuestro no han impactado eso? Realmente porque tienen una economía saneada, porque tienen un plan que es realmente diferente a lo que ha sucedido recientemente en la Argentina. Y otro de los temas fundamentales que yo creo que hay que
viendo, ¿no es cierto?, es cómo termina esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sí o sí nosotros necesitamos, como dice al comienzo de esta reunión, se necesita dinero, y ese dinero fue el ministro Dujovne justamente a ver la posibilidad de renegociar, ¿no es cierto?, los 50.000 millones que realmente con todo éxito ha prestado al gobierno de la nación argentina, realmente porque es un hecho inédito, porque nunca el Fondo Monetario Internacional prestó tanto dinero como le prestó a la Argentina en este momento, de los cuales 15.000 millones ya han venido a la Argentina, y esto digo una información extraoficial, hablo de habladurías de pasillo, claro, como decimos, ¿no es cierto? Rumores, es decir, rumores, exactamente, rumores, donde el ministro Dujovne, ¿qué es lo que quiere? Quiere ver la posibilidad de, en vez de ser 3.000 millones cada 3 meses, sea 6.000 millones cada 3 meses. O sea, adelantar ese dinero que tendría que llegar, ¿no es cierto?, que se terminaría más o menos en el 2021, tratar de que se termine en el 2019, para tratar de recibir esos fondos que llegaron a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los temas que también de pasillo es de que supuestamente el presidente de la Nación se comunicó con Trump para ver la posibilidad de tener un crédito nuevo a través del Tesoro de los Estados Unidos. Pero esto, al llegar a la Argentina, el ministro de Hacienda lo negó totalmente que sea así. Entonces uno está en una nebulosa que no sabe qué es realmente lo que pasa. Lo que nosotros vemos que lo que pasa es que todos los días, ¿no es cierto?, estamos, que aumenta el dólar, no aumenta el dólar, como la economía lamentablemente está dolarizada, ¿no es cierto? Es decir, al haber un aumento de medio punto o de 1 punto del dólar, automáticamente incide sobre la materia prima o sobre los productos terminados. ¿Quiénes son los que manejan los productos terminados? Las grandes corporaciones, que en definitiva, como siempre, son los formadores de precios, y esos son trasladadas a las economías regionales, a las pequeñas y medianas empresas. Si le sumamos a esto el aumento del combustible, otro de los problemas que tenemos, y acá en Formosa sabemos perfectamente que es el combustible más caro de la Argentina. Estamos hablando de un aumento prácticamente en un año de un 100% del combustible. Es decir, es muy similar a lo que ha sucedido prácticamente con el dólar, ¿cierto? Es decir, entonces ahí vemos en una forma práctica cómo incide, y esa incidencia de los precios, ¿no es cierto?, de un producto terminado, que vamos a suponer una cosa que es lo que le duele al bolsillo a la gente, y que hoy, por ejemplo, la Cámara de Panaderos, que es adherida a la Federación Económica, está preocupada, es realmente el precio del pan. Es decir, el precio del pan está, lógicamente, de acuerdo al costo de la harina que se produce en los molinos. ¿Dónde están los molinos? Los molinos justamente están en Rosario, están en Buenos Aires, están en Córdoba, donde están las industrias muy cerca del área productiva donde está el trigo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Automáticamente aumenta los commodities, porque son commodities, ¿cierto? La harina es un commodity, el 80% del trigo se exporta hacia terceros países, y el 20% queda para el mercado interno, de los cuales, guste o no nos guste, realmente el tema fundamental pasa de que esa harina que viene de acuerdo al costo internacional, y eso automáticamente son trasladados a los precios, y hoy estamos viendo que
el pan está a 70, 80, hasta en Buenos Aires ha llegado a 100 pesos el kilo el pan. Y de acuerdo a la calidad del pan y de acuerdo a la calidad de otros subproductos, ¿no es cierto? Y ahí aparece también el fideo y todo, que son mercaderías necesarias para el consumo familiar de cualquier familia. Este es uno de los temas. Y el tema que realmente todos sabemos que acá el que se ha beneficiado fue el sector financiero, donde ha ganado mucho dinero. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que pasa? De que acá viene así el tema. Al comienzo de este gobierno, hace 2 años y medio, aparece de que han ingresado capitales porque vieron una oportunidad importante, por ejemplo, en las LEVAC. En las LEVAC, ¿qué es lo que pasa? Han pagado tasas que iban entre un 45 a un 60%. Vinieron los inversores, sabiendo la información, cambiaron los dólares, invirtieron en LEVAC y automáticamente al invertir en LEVAC se convirtieron en pesos. Eso ganaban una ganancia que iba a un interés que en el mundo no existe, entre un 45 y un 60%. Cuando se enteraron o se informaron de que la Argentina se estaba endeudando muchísimo, automáticamente salieron de las LEVAC, compraron el dólar otra vez a 28 pesos y sacaron todos sus capitales y se fueron de vuelta, lamentablemente, al exterior. Y eso que ocasionó justamente un tema financiero muy importante para la Argentina, porque de golpe se quedó sin sus reservas prácticamente, es decir, para afrontar los compromisos que tienen a nivel internacional. Es como cualquier pequeña y mediana empresa o cualquier empresario toman un crédito y la posibilidad después está de no poder pagar lamentablemente ese crédito, y entonces recurren a otros préstamos o usureros dentro del lugar, o de lo contrario realmente quiebran. El Estado no quiebra, porque tiene sus reservas, es decir, en definitiva es el país el que le respalda a los fondos, ¿no es cierto?, o fondos del exterior, o fondos que pueden sacar a través de los años, o dar bonos, o ver qué de forma se puede renegociar esta deuda. Según estaba leyendo justamente un ministro justamente del exterior, premio Nobel de Economía, ha manifestado de que la Argentina ha cometido errores. El error es haberle sacado rápidamente los impuestos al campo, o sea, las retenciones al campo, y después volver a ponerla ahora con un impuesto muy... Entonces se desfondió de ese ingreso que tenía permanentemente para pagar sus deudas. Este es uno de los temas importantes. Y después el alto endeudamiento que tomó a fondos que le ofrecieron a tasas muy altas, como por ejemplo del 7 o 7,5%. Lógicamente, en renegociación de la deuda, caímos en el Fondo Monetario Internacional a una tasa del 4,8, 4,5, 4,8. Se volvió a caer en ese crédito famoso del Fondo Monetario Internacional. Y digo famoso porque sabemos perfectamente el ajuste que hace el Fondo Monetario Internacional en cualquier país del mundo, y a nadie nunca le fue bien. ¿Por qué? Porque el que pone las reglas económicas en la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Él es el que decide si, o ellos son los que deciden cómo tienen que manejar la economía.
o cómo tienen, como por ejemplo, el ajuste que le hace al Banco Central de no tienen, por ejemplo, no se tenía que haber vendido dólares para que el dólar siga fluctuando, y ahí automáticamente ya cometieron un error grave del acuerdo. Otro de los temas importantes fue no gastar más de lo que ellos le habían dicho de acuerdo al contrato previamente firmado. Tampoco se ha resuelto eso. Y aparte de eso también el compromiso de levantar las LEBAC. Y no se han levantado las LEBAC, porque las LEBAC se han levantado un porcentaje y el otro porcentaje se convirtieron en LETER. Y el otro tema fundamental, ¿no es cierto?, de que el encaje bancario, y felizmente a comparación de otros años como en el 2001 o inclusive en otros años, en el año de Alfonsín, los bancos hoy están con mucho dinero para prestar realmente a todos los sectores económicos, pero lamentablemente es imposible acceder a estas tasas muy altas que oscilan más o menos entre un 60-70%. El Banco Nación, que hoy, dentro de un ratito vamos a tener una reunión con la gente del Banco Nación, están llevando tasa al 43% como una tasa muy barata. Pero ¿quién puede tomar tasa al 43%? Porque es un salvavidas de plomo para el pequeño y mediano empresario. Nosotros hemos hecho un trabajo a través de la Federación Económica de Formosa y sus cámaras, que le hemos presentado tanto a los distintos ministros del país, inclusive antes de esta última reunión, en la reunión que se ha tenido con el plan Belgrano, por ejemplo, en la ciudad de Resistencia. También hemos tenido una reunión la semana pasada con el ministro de Agroindustria, que ahora es subsecretario de Agroindustria, Echeverre. Hemos tenido una reunión con el ministro también, Dante Sica, realmente que es el defensor de la pequeña y mediana empresa, un hombre que sabe muchísimo sobre economías regionales. Y también nos le hemos presentado, la verdad que ninguno nos dio respuesta a las alternativas, porque acá, ¿qué es lo que se pide? Se pide tasas de interés baratas, ¿para qué? Para capital de trabajo, porque el pequeño y mediano empresario necesita capital de trabajo para poder subsistir, porque de lo contrario, lamentablemente, va a quebrar. Como tenemos encuestas del municipio de Formosa que están cerrando entre 2 y 3 empresas por día, dos o tres comercios por día, ¿no es cierto? Entonces eso preocupa muchísimo, pero no es acá solamente, es en el país que está sucediendo esto, y lamentablemente no están pudiendo solucionar el problema las economías regionales, y sobre eso es un tema que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo en los sectores políticos, tanto provinciales, regionales y nacionales, para que interpreten esto, porque nosotros vamos y hablamos con las diferentes áreas, pero realmente nos escuchan, pero no dan ninguna solución. Creo de que este es un tema pendiente, y esto es inmediato, porque de lo contrario muchas pequeñas y medianas empresas van a seguir desapareciendo dentro del país. No quiero ser negativo, pero esta es la realidad. Y luego estos 6 meses que van a ser muy duros para el sector obrero y lógicamente para el sector empresario, lamentablemente. Bueno, le agradezco mucho el tiempito, contador, para venir a conversar con nosotros estos temas, y a medida que avancen las novedades los vamos a seguir invitando, por supuesto, para que nos brinden un poquito más de claridad de todo lo que pasa, ¿no? Al contrario, Liliana, Dios quiera que esto se solucione, Dios quiera que vengan los fondos los fondos que se necesita en la Argentina para tratar de que la economía se pone en funcionamiento. Pero lo están diciendo, lamentablemente, la línea no opositora, sino la misma del propio gobierno, que estamos ante una inflación del 42% este año, ¿no es cierto?, con un déficit fiscal muy grande, y esto es lo que realmente nos preocupa.
Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con más programa.